¿Ok? Bueno, amados hermanos, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué esta vez, en esta ocasión, los pastores están acompañados de su hija Valentina? Porque ella va a dar la enseñanza. Bueno, ¿cierto? porque ella no la sabía, pero ella la encargada de dar la enseñanza, entonces le va a dar la palabra a ella para que dé la enseñanza. Bienvenida. No, mucha responsabilidad. Bueno, gloria a Dios. Ella, ahorita les van a saber por qué Valentina está con nosotros. Precisamente, recuerden que estamos desarrollando un tema que tiene que ver con el quinto mandamiento. Ese quinto mandamiento habla de la honra a los padres. No olvidemos esto. Y hemos venido haciendo un estudio. En el Shabbat anterior estuvimos viendo cómo los padres pueden ejercer una mala influencia en la educación y la formación de sus hijos, y luego esos hijos cómo los terminarán deshonrando. Entonces, hemos entendido, amados hermanos, la importancia que los padres tienen en el momento de educar a sus hijos de tal manera que eso se convierta en un efecto positivo para sus hijos y que cuando ellos ya estén grandes, adultos, aún se conviertan en estandartes de honra para sus padres. Qué bueno cuando uno puede sentir que sus hijos lo honran a uno, aun cuando ya están adultos, ya están grandes, ¿sí? Porque es que uno de niño, uno siempre piensa, ¿no? Uno de niño siempre quiere ser grande, y cuando uno está grande quiere volver a ser niño. El problema es que uno no lo puede revertir, ¿no? Sí. Uno siempre de niño, quiero ser grande para hacer lo que quiera, ¿no? Yo pensaba eso. Cuando yo salía a la calle, ¿no? A jugar con los amiguitos. Entonces mi abuela me tenía horarios, ¿no? Obviamente a medida que yo iba creciendo, pues los horarios iban siendo un poco más flexibles. Pero cuando estaba pequeño, mi abuela me decía, vaya, salga un rato y a las 7 de la noche tiene que estar acá. Y entonces, claro, yo estaba pequeño y yo quiero ser grande para poder entrar a la hora que quiera a la casa. Y el problema es que ya soy grande y ya ni siquiera me dejan salir. Ay, no me digas. Oiga, ¿verdad? Uno dice, quiero ser grande para poder llegar a la hora de no pedirle permiso a nadie. La abuela le daba permiso. Y ahora ni siquiera me dan permiso para salir. Por lo menos anteriormente cuando yo era niño me daban permiso de salir, ahorita ya no me dan. Ya. Por este lado no tengo. Ya se te hizo. Y son dos dobles, porque es que, hermanos, el que no le gusta el caldo, la sopa, le dan dos tazas. Ajá. Y a mí me han dado doble porción porque me vigilan estas dos mujeres, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Entonces uno de niño pensaba eso, ¿sí? Pero qué bendición cuando de verdad nuestros hijos pueden crecer y podemos ver a nuestros hijos adultos y esos ya adultos honrando a sus padres, honrando como debe ser. Lamentablemente, la Biblia nos muestra que hay casos que no son así. Y vimos dos casos especiales, tanto de un hombre como Job, ¿sí? Y Job, en la Biblia, como él, de alguna manera, a pesar de haber tenido tantos bienes materiales, no les exigió a sus hijos. Precisamente en esa abundancia tan tremenda que tenían, porque Job era un hombre rico, pues lamentablemente sus hijos vivían una vida muy desordenada, de juerga, de fiesta, de parranda, porque parece ser era que hacían eso, ¿no? Eran 10 hermanos y siempre acostumbraban a celebrar el cumpleaños de cada uno y eran por muchos días. Y comían, se embriagaban y todo esto. Y después de que celebraban cada cumpleaños, el de cada uno, de acuerdo a la fecha, pues dice que Job ofrecía sacrificio por sus hijos diciendo, tal vez mis hijos hayan pecado y tal vez hayan puesto su corazón en contra de Yahweh y hayan hecho algo que sea indebido. Y dice que él hacía ofrecía sacrificio. Lo que vemos es que no era un padre que les exigiera a sus hijos a tener responsabilidad. Entonces nosotros no podemos pretender salir como padres a apagarles todos los incendios a nuestros hijos que ellos mismos provocan. Entonces ellos están provocando incendios y nosotros inmediatamente salimos como buenos bomberos a apagárselos. Cuando les tenemos que enseñar a ellos es la responsabilidad. Iniciaste un incendio, entonces tú mismo lo apagas y tienes que responder por los daños.
Pero no, vemos que ese era el caso de Job. También vimos otro caso del sacerdote Elí, de cómo este hombre, cuando ya llegó a la vejez, pues sus hijos eran luego ya los encargados del sacerdocio. Pero cómo estos hijos no fueron estorbados por su padre en cuanto al pecado, y cuando ya ellos tomaron el poder y ya ellos tomaron el sacerdocio como tal, usaron el sacerdocio pero únicamente para beneficio de ellos, y desde la posición en la que se encontraban, que era una posición muy privilegiada, desde allí dice la palabra que ellos actuaban de manera perversa. De hecho, se les llama Benei, se les da un nombre, ¿sí? Belial, que es una expresión hebrea que significa como hijos, Benei Belial, que significa como hijos sin oficio, o hijos buenos para nada, o hijos zánganos, ¿cómo podríamos, qué otras, sí? Inoficiosos, ¿sí? Claro. Buenos para nada. Entonces, terrible esto, vagos, ¿sí? Perezosos. Entonces, tremendo que se use esa expresión para los que eran sacerdotes, los hijos del sacerdote, que luego ellos pasaron a tomar el sacerdocio, y desde el sacerdocio hacían de esto. Y les dice su padre, ya estando muy anciano, dice la Biblia, no es bueno que hagan esto, hijos, porque se habían entregado a una vida licenciosa, una vida libertina, siendo sacerdotes, y hacían pecar al pueblo, ¿sí? Entonces, terrible. Y dice literalmente que Yahweh se decidió, determinó hacer morir a esos jóvenes, hacer morir a esos sacerdotes, por cuanto no quisieron obedecer la voz de su padre. Tremendo. Eso sí es una deshonra bien grande. Tremendo. No quisieron obedecer, no quisieron escuchar, obedecer la voz de su padre, Elí, que él les decía, no es bueno lo que yo oigo de ustedes, no es bueno lo que ustedes están haciendo, porque ellos se aprovechaban del pueblo, incluso hasta tenían relaciones sexuales con mujeres que se disponían a servir en el templo y que eran servidoras de allí en el tabernáculo, en el santuario, y abusaban prácticamente de ellas porque usaban de su poder, de su investidura, para tener relaciones con ellas, acostarse con ellas. Qué terrible, amados hermanos, una vida totalmente desordenada, y dice que no quisieron obedecer la voz de su padre, y dice, entonces Yahweh determinó hacerlos morir. Qué tristeza, no terminar todo el transcurso de su vida y todo el propósito que Dios tenía para ellos como sacerdotes, sino que tuvieron que ser cortados, amados hermanos. Y vamos a ver otro caso que quiero que hoy veamos en el nombre del Señor, que está en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Y tiene que ver precisamente con Shemuel, con Samuel, Shemuel. Recordemos quién fue Shemuel. Recordemos que Elí, ¿sí?, era el sacerdote en aquellos tiempos, y había una mujer, Haná, que ella no había podido tener hijo, y dice que ella oró y rogó al eterno Dios, y Dios oyó su oración y le permitió quedar encinta, quedar en embarazo de manera milagrosa, de manera sobrenatural. Entonces ella había prometido que si el eterno Dios le entregaba un hijo, entonces ella lo colocaba al servicio del eterno Dios. Y así fue. Dice que ella, cuando ya le nació su hijo, después de ella criarlo, algunas Biblias dicen que después de haberlo, voy a usar la expresión que usan, algunas Biblias dicen que después de haberlo destetado, Haná lo llevó ante el sacerdote. Pero esa palabra destete allí no está bien traducida desde el texto hebreo,
Porque si nosotros nos hablan del destete, Claro. pues uno se imagina es un niño de cuánto. No, pues pequeño. Más o menos, Un año. ¿cuánto es De el meses destete? a un año, pues Sí, dependiendo, pero 1 año, 2 años. sí, máximo. Sí, digamos 2 años, pues Ajá. pongamos ahí 2 años, ¿no? Y uno siempre se ha hecho la pregunta, ¿cómo lleva uno un niño de Sí. 2 años? Porque lo vemos muy occidentalizado de 2 Ujú. años a donde un sacerdote y lo deja Eso. allá. Entonces, digamos que ella, pues, estuvo alimentando a su bebé y produciendo la leche allí, la leche materna. Ujú. Y digamos que hasta los 2 años, pues, pongamos ese ejemplo, aunque a veces es menos, un año. Menos. Y le lleva un bebé al sacerdote. Pues iba a ser muy difícil porque ella le va a entregar allí para que se haga esto. En realidad no se habla, o sea, sí muchas Biblias lo traducen como destete, Ujú. así lo traducen, pero la palabra hebrea allí está hablando de aquel muchacho que ha dejado de ser criado y formado porque ya ha pasado a una etapa de adultez. Y la etapa de adultez de un hombre, de una mujer, es cuando ya empieza a tener sus órganos reproductivos, entran en funcionalidad. Ujú. Entonces el órgano reproductivo del varón ya empieza a producir espermatozoides. En ese momento, la mujer empieza a verse a través de su ciclo menstrual, ¿sí? A través de su Ujú. periodo menstrual. Entonces, cuando ya él tiene, entonces más o menos él podría tener pues una edad aproximada de unos 12, 13 años, Total. y es cuando lo lleva. Es decir, que durante todo ese tiempo de crianza, la que lo crió fue ella, su madre, y ya se lo entrega formadito y criado al sacerdote para que él pueda estar allí delante del Señor, siendo formado ya para el ministerio, porque es que ya empezaba a ser formado para el ministerio. Y así fue. Allí estaba siendo formado para el servicio y él estaba siendo formado allí ya por el sacerdote, Elí, y es cuando el Señor le llama. Y obviamente Shemuel tuvo que haber visto, ¿no?, la actitud de los hijos de Elí. Tuvo que haber visto cómo se comportaban ellos, cómo vivían ellos. Tal vez le tocó escuchar lo que todo el mundo decía y quién sabe hasta presenciarlos, ¿no?, en medio de esa situación. Entonces dice que Shemuel pues ya se vuelve un hombre y envejece. Y esto es lo paradójico, que uno a veces dice, bueno, ¿aquí qué pasó? 8.1. Primer libro de Samuel 8.1 dice: aconteció que cuando Shemuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ujú. Entonces, mire que los hijos de Shemuel, que es el mismo profeta y es el mismo hombre que unge a Shaul como rey, que unge también a David como rey. Él es el encargado, o sea, fue un hombre muy importante. De hecho, se convirtió en un hombre importantísimo para Israel, porque era el hombre que Dios, el Eterno, usaba para ungir a los que fueron sus primeros reyes. En este caso, Shaul, que fue el primer rey de Israel, el primero. Y también luego, pues, su sucesor, David. Y dice, aconteció que cuando Shemuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Sí dice ahí lo mismo, Sí, ¿cierto? dice cuando Samuel entró en años, puso Ya. a sus hijos como Con jueces. jueces sobre Israel. Ujú. Dice, el nombre de su hijo primogénito, dice, era Joel. ¿Qué significa Joel? Yahweh es su Dios. Ujú. Yahweh es su Dios. Y el nombre de su segundo, Abiyá, que significa mi padre es Yah. ¿Sí? Avi, que significa mi padre, Yah. Mi padre es Yah. Y eran jueces en Beersheba. Y son nombres bonitos, ¿cierto? Hermoso. Sí, Joel y Abiyá. Joel y Abiyá. Y a veces nosotros procuramos, ¿cierto?, ponerles nombres, como dices tú, ¿no?, bien bonitos a nuestros hijos, pero ¿de qué sirve ponerles nombres bíblicos si van a vivir como mundanos? Ay, sí. ¿De qué sirve Bueno. ponerles nombres muy bíblicos, sí, muy espirituales, si nosotros no les vamos a exigir y al fin y al cabo van a vivir como pecadores, nada más? Y eran hijos que tenían nombres, mire, Yahweh es su Dios, Joel. O sea que siempre se estaba diciendo que Yahweh era el Dios de él. Y el otro, Yahweh es mi padre, es mi padre.
y estaban como jueces y eran jueces en Beersheba. Pero, siempre tiene que haber un pero, ¿no? Sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se inclinaron a la codicia y recibieron soborno y torcían el juicio. ¡Wow! Uno dice aquí, bueno, ¿qué pasó? Aquí obviamente, amados hermanos, hay una responsabilidad siempre de los padres, pero también obviamente cada ser humano va teniendo luego su responsabilidad. Como padres nosotros tenemos que criar a nuestros hijos dentro de los lineamientos de la palabra. Nosotros debemos ser inquebrantables en eso, de enseñarles a ellos, de mostrarles los límites, de enseñarles que hay que cumplir normas, que hay que cumplir mandamientos y que nosotros no podemos hacer como bien nos parezca. Y más si el día de mañana el eterno Dios nos permite ocupar a nosotros puestos de gracia, ciertos puestos donde vamos a tener injerencia incluso sobre mucha gente, pues ahí es donde también se va a probar quiénes somos delante del Señor. Pero al fin y al cabo somos nosotros como individuos los que vamos a terminar de formarnos delante del eterno Dios. Y son muchas preguntas pues que realmente surgen aquí porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esto haya sucedido si Shemuel pues se habla que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que prácticamente de alguna manera iba a solucionar ese problema que se estaba presentando precisamente por causa de los hijos de Elí, que dice que eran tipo Belial, es decir, hijos en hebreo, que quiere decir hijos zánganos, buenos para nada, es decir, unos tipos que solamente vivían era para sus codicias. Entonces, precisamente, de alguna manera va a aparecer este personaje Shemuel para cubrir ese déficit, para cubrir esa deficiencia que se daba allí y que el pueblo tuviera un hombre justo, que el hombre tuviera de verdad un hombre que para poder resarcir como todo ese daño que se estaba provocando. Y justo los hijos de este hombre, dice la palabra que al crecer ellos y envejecer Shemuel, pues llegaron a ser jueces sobre Israel. Ser juez sobre Israel significaba que ellos iban a llevar toda la parte legal de Israel. Eran hombres muy importantes y me llama la atención que dice que sus hijos no anduvieron en los caminos de él. No anduvieron. Se apartaron de esos caminos. O sea, el camino por el cual caminó, ellos vieron caminar a su padre Shemuel, ellos sencillamente no lo caminaron. Y dice que se inclinaron a la codicia y recibieron soborno y torcían el juicio. Es decir, que se convirtieron en jueces corruptos. Algo no muy diferente a lo que vemos hasta el día de hoy en nuestras naciones, ¿no? Yo creo que todos nosotros, muchas veces, sobre todo los latinoamericanos, hablamos mucho de eso, ¿no? Sí. Aquí hablamos mucho de esta cuestión de cómo nuestros jueces, la justicia son tan corruptos. No voy a decir que todos, ¿no? Ojo, no se puede generalizar y decir todos los jueces son corruptos, no. Pero sí gran parte de la justicia está corrupta, gran parte de la justicia está corrompida y vemos casos en donde es evidente que hay unas situaciones bien terribles y no pasa nada. Sí. No pasa nada. Tremendo. Salen como si no hubiera sucedido, salen hasta con la frente en alto y burlándose de la justicia. Y yo creo que todos aquí hemos experimentado en Colombia, en diferentes países, como ese desazón, ¿no? Como esa impotencia que eso da de, bueno, ¿cómo así? Esta gente hace y deshace y corruptos y todo eso, y hay pruebas y hay testimonios, hay de todo. Y no pasó nada, absolutamente nada. Bueno, por causa de corruptos. Así se convirtieron los hijos de Shemuel. Entonces, aquí también hay algo, amados hermanos, que si bien nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, pero luego también ellos tendrán que tomar sus decisiones. Entonces, al fin y al cabo,
La decisión recaerá sobre cada uno de nosotros, la decisión de lo que nosotros seamos. Y es que, al fin y al cabo, nosotros somos los que nos vamos a encontrar delante del trono de Dios un día. Y vamos a tener que pararnos delante de Él a dar cuentas de todas nuestras acciones, de todo nuestro obrar. Y dice entonces que se convirtieron en jueces corruptos, se fueron detrás de la codicia, o sea, amaban el dinero, recibían soborno, y entonces cuando tenían que impartir justicia, el juicio siempre lo otorgaban a favor del que les había pagado cohecho, del que les había dado soborno. Tremendo. Qué tristeza, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, todos los ancianos de Israel, los ancianos que son pues como los principales, se reunieron y fueron a Shemuel en Ramá y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Mire que la actitud de los hijos de Shemuel fue la que provocó que al final en Israel ellos decidieran tener un rey. Sí, pues en pocas palabras, pues para tener una cantidad de jueces corruptos, tener personas que nos están juzgando a nosotros y son corruptos, pues para eso es mejor tener un rey como tienen todas las naciones. O sea, si vamos a ser corruptos, pues seamos como todas las demás naciones. Tengamos un rey. Y dice acá, pero esto fue desagradable a los ojos de Shemuel, esto que ellos dijeron. Tremendo que esto le desagradó a Shemuel, pero no se ve como que, no sé si es que no le desagradaba la conducta de sus hijos. O sea, le desagradó que ellos le pidieran, dijeran, danos un rey, porque dice, pero fue desagradable a los ojos de Shemuel que ellos dijeran, danos un rey que nos juzgue. Se disgustó. Sí, se disgustó. Entonces, a veces nosotros también como padres pecamos porque nosotros acolitamos la conducta de nuestros hijos. Y esa conducta la acolitamos muchas veces desde que están niños, cuando les permitimos a ellos hacer como se les plazca, cuando le permitimos a nuestro hijo hacer una pataleta y no pasó nada, cuando le permitimos a nuestros hijos irrespetarnos o ser groseros y no sucedió absolutamente nada, pues de alguna manera le estamos acolitando. Cuando les permitimos a nuestros hijos irrespetar a los demás, y respetar a las autoridades, y respetar a los maestros, los profesores. Cuando nosotros permitimos ese tipo de conductas que no son apropiadas y en vez de corregirlos, pareciera que más bien se las avalamos, más bien se las premiamos o se las aplaudimos, entonces les apoyamos, pues de alguna manera lo que estamos haciendo nosotros es levantar hijos que luego su conducta será esta. Y pues nosotros terminamos, parece ser, apoyándoles todo. Entonces le desagradó a Shemuel que ellos dijeran esto, en vez de haber dicho, bueno, por causa de mis hijos, esto está sucediendo, le desagradó fue que ellos dijeran esto. Y Yahweh dijo a Shemuel, entonces él oró a Yahweh, ¿no? Porque a veces hasta espiritualizamos todo, ¿no? Pero Señor, mira esto, ¿cómo es posible que estén pidiendo un rey? ¿Y cómo es posible que estén haciendo esto? Y dice acá, y Yahweh dijo a Shemuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Oye, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Y el rechazo del pueblo no fue meramente porque pidieron el rey, sino que había un rechazo de parte del pueblo al eterno Dios por causa de aquellos que eran sus jueces. Entonces, el comportamiento de aquellos que tenían que llevar en alto el nombre del eterno Dios, pues estaba sencillamente haciendo que el pueblo rechazara al eterno Dios, porque se supone que eran representantes del eterno Dios. Y cada uno de nosotros somos representantes del eterno Dios. Cuando nosotros decimos ser hijos de Dios, estamos siendo representantes del eterno Dios. Así que nosotros tenemos un compromiso muy grande, amados hermanos. Y dice acá, versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los hice subir de Egipto hasta este día, cuando me dejaron y sirvieron a otros dioses, así están haciendo contigo. Ahora pues atiende su voz
pero adviérteles solemnemente para que sepan el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos, para que sepan lo que les iba a pasar. Y Shemuel refirió todas las palabras de Yahweh al pueblo que había pedido rey, diciendo: este será el proceder del rey que reine sobre ustedes. Él tomará a sus hijos y los pondrá a su servicio para sus carros de guerra y su caballería, para que corran delante de su carruaje. En pocas palabras, los va a tomar como su ejército para que lo defiendan a él, sus soldados. Y los designará como capitanes de millares y capitanes de 50, y para arar sus campos y para recoger sus cosechas y para hacer sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros de guerra. Tomará a sus hijas para que sean perfumistas y sean cocineras y sean panaderas. Es decir, en pocas palabras, los va a tomar a todos como sus sirvientes. Y tomará sus campos, sus viñedos y sus mejores olivares y los dará a sus siervos. Y disminuirá sus semillas y sus viñedos para darlos a sus funcionarios y a sus servidores. Y tomará a sus siervos y sus siervas y a sus mejores jóvenes y a sus asnos y los empleará en sus propias labores. Disminuirá su rebaño y ustedes mismos les serán por siervos. Y en aquel día clamarán a causa de su rey, a quien han escogido, pero Yahweh no les responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Shemuel, sino que dijeron: no, que haya rey sobre nosotros. Estaban tan aburridos, estaban tan hastiados, tan hartos de los hijos de Shemuel como jueces, que ni siquiera les importaba esto, porque prácticamente de alguna manera ya era lo que estaban viviendo. Claro. Porque ellos se dejaban sobornar, recibían dinero, entonces la justicia que impartían la impartían de acuerdo a esto. Y dice acá: y seamos nosotros también como todas las naciones. Ese fue el deseo del pueblo. Mira hasta dónde llevó esto al pueblo, a querer ser como las demás naciones, cuando el Señor les había dicho que iban a ser una nación diferente, distinta, que aún las demás naciones se maravillarían de ellos. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y peleará nuestras batallas. Por lo menos, ellos decían, por lo menos tendremos un rey que pelee por nosotros y no jueces que nos estén sobornando. Después que Shemuel escuchó todas estas palabras del pueblo, las repitió a oídos de Yahweh. Y Yahweh dijo a Shemuel: escucha la voz de ellos y haz que un rey reine sobre ellos. Entonces dijo Shemuel a los hombres de Israel: regrese cada uno a su ciudad. Y así fue como llegaron a tener un rey. Entonces uno mira acá, amados hermanos, cómo de alguna manera algo tuvo que haber pasado aquí para que Shemuel, ¿sí?, no se fijara en lo que sus hijos hacían. Imposible que él no se diera cuenta. Imposible que no le vinieran a hablar a él de la actitud y de la situación que estaban viviendo sus hijos. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto y con lo que vimos hace 8 días es cómo los padres de familia muchas veces podemos llegar a ser tan laxos con nuestros hijos. Y esa laxitud, ese permitirles a ellos, como que les permitimos que la cuerda se extienda y se extienda y se extienda y pasen más allá de los límites, los puede terminar llevando a ellos a la perdición y ellos también ser perdición para muchos. ¿Cómo nosotros somos responsables de esa situación y cómo entonces nuestra permisividad, el ser tan permisivos con nuestros hijos, nos puede llevar a nosotros a que nuestros hijos caigan en descrédito, caigan en deshonra y nos terminen así deshonrando a nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos entender que como padres de familia no les podemos permitir a nuestros hijos hacer y deshacer. A veces pensamos que cuando les permitimos a nuestros hijos hacer su propia voluntad, todo lo que ellos quieran y como quieran y cuando quieran, que con eso estamos siendo buenos padres, que con eso estamos realmente construyendo a nuestros hijos. No, los estamos destruyendo, porque cuando ellos sean adultos van a tener en su mente el creer que la vida se trata de que todo gira alrededor de ellos y que todo es para ellos. Entonces terminamos levantando hombres y mujeres como los de hijos de Samuel, de Shemuel, de Elí o de Job. Ahí vemos, amados hermanos,
Y nosotros no podemos caer en esto. Y por eso para nosotros como padres de familia, como familia pastoral, pues para nosotros también es muy importante, nosotros tenemos una hija, ¿sí? Yo recuerdo que cuando Valentina nació, alguien me dijo, bueno, ahora es que usted va a empezar a saber qué es lo bueno. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que pues pues lo cuento acá, ¿no? Antes de casarme y de tener pues mi familia y una hija, pues cuando yo predicaba yo siempre era bastante como estricto, ¿no? Entonces una vez mi esposa y yo estábamos de novios, ¿no? Estábamos de novios, todavía no nos habíamos casado, y yo di una enseñanza porque pues nosotros éramos los líderes, los pastores de jóvenes, los líderes de jóvenes en una congregación donde el Señor nos permitió estar allí. Y pues no solamente continuamente estábamos con los jóvenes, sino que también pues yo compartía continuamente la palabra dentro de la congregación. Entonces una vez yo estaba predicando y yo estaba llamando la atención sobre los padres de familia, sin ser yo padre de familia todavía. Cosa. ¿Sí? Pues sobre sus hijos, Claro. ¿no? Sobre Sí, sus hijos, todo comportamientos eso. que uno ve que no están bien. Claro, sí, porque uno Cualquiera veía que lo puede había analizar. comportamientos que no eran correctos. Ujú. Y pues que había que hacerlo, y obviamente yo no Claro. estaba hablando específicamente de una persona con nombre porque no me gusta hacer esto, pero sí me parece que la palabra debe ser vivencial y debe llevarse a la práctica. Entonces yo estaba hablando sobre esto, entonces alguien se acercó y me dijo, usted dice todo esto porque realmente usted no tiene hijos. Usted no sabe qué es eso, por eso usted está hablando de lo que no sabe. Y cuando ya tuvimos a Valentina, cuando nos casamos, porque nos casamos estando allá como líder de jóvenes y en la iglesia, y tuvimos a Valentina y la presentamos ahí mismo, cuando ya tuvimos a Valentina, esa misma persona, que me imagino que se había sentido aludida por la enseñanza, cuando yo la dije, cuando la di no tener hijos, y cuando ella recién pues había nacido, entonces me dijo, ahora sí va a empezar usted a saber qué es lo bueno. Ahora sí, a ver todo lo que usted dice, a ver si lo va a poder colocar en práctica. Y bueno, así fue. Entonces Valentina fue creciendo, y ella fue formándose desde pequeña, ahí fue levantándose, y le doy gracias al eterno Dios. Alguien de pronto me dijo una vez a mí, o ya otra persona me dijo, espere que su hija llegue a la adolescencia y ahí sí se va a dar cuenta y ahí hablamos, ¿cierto? Alguien, sí, espérese, usted ahorita habla muy bueno porque la niña está pequeña. Ay, pero espere que llegue a la adolescencia a ver si todo eso que usted dice, a ver si lo puede colocar en práctica. Y bueno, esperemos. Y llegó a la adolescencia. Alguien me dijo, espérese que ella ya, cuando ya cumpla su mayoría de edad, a ver, y que vaya a la universidad, eso, que vaya, sí, que termine el colegio y a la universidad, a ver si es otra cosa. Porque ahorita mientras usted la tiene en el colegio, está allí y todo esto, pero que ella esté en la universidad y que ella ya sea grande y ya sea una mujer, a ver si la va a poder controlar y todo. Yo, bueno, vamos a ver. Y ahora me dicen, espérese que se case. Y ahora estoy esperando de saber a que se case, a ver. A ver si se comporta bien. Y yo, bueno, si de pronto hay algunos interesados por ahí, pues pueden escribir al número de WhatsApp. Es bíblico, o sea, cero porque es bíblico. Abraham mandó a Eleazar, entonces es bíblico. ¿Sí? Entonces... Ok. Somos muy bíblicos. Entonces, como que yo creo que como que había muchos esperando con mucha expectativa a ver cuántos dolores de cabeza nos iba a dar Valentina y cuántas cosas de todo esto. Pero pues yo le doy gracias al eterno Dios por la vida de mi hija. Sí, obviamente como padre siempre la bendeciré y doy gracias al eterno Dios porque la verdad yo le digo a mi esposa que nos dio una hija de un corazón muy dócil, muy suave de pastorear. Sí. Porque yo creo que lo más difícil es pastorear a la propia familia. Claro, es lo más duro. Porque yo salgo, yo predico, estoy ahí enfrente de una plataforma, de frente a todas las familias ante las cuales predico y las que me ven y todo esto, y pues ahí estoy delante de ustedes. Pero mi vida práctica, ya mi vida allí en el ejercicio propio y todo eso, pues la conocen son ellas dos.
¿sí? Mi esposa y mi hija. Ellas son las que realmente conocen todo esto y pues pueden decir, yo tuve una situación. Yo desde niño fui amigo muy estrecho de unos hijos de pastores, ¿sí? Entonces yo vivía como esto, y yo recuerdo que una vez uno de ellos, con el cual incluso montábamos bicicleta y salíamos, uno de ellos un día me dijo a mí me gustaría, así me lo dijo, que lo que mi papá dice cuando predica, eso mismo fuera lo que él viviera en la casa. Para mí eso fue fuerte, ¿sí? Porque pues yo veía al pastor y yo, wow, de hecho yo lo veía, lo admiraba y todo, sí, claro, y yo desde niño lo veía y para mí pues era una figura y siempre fue una figura muy respetable. De hecho yo siempre respeté a mis pastores muchísimo, la verdad, porque yo sí fui una persona que yo respetaba siempre a mis pastores, porque yo entendía por la palabra que el Señor los había puesto allí para corregirme, para instruirme, para guiarme, y para mí eso era muy importante y les tenía un respeto total, amados hermanos, de verdad que sí. Y le doy gracias al eterno Dios por eso, porque siempre lo entendí por la palabra, ¿ok? Pero cuando él me dijo eso, una vez así, pues como en medio de esa confianza y de esa relación, y como éramos muy buenos amiguitos y todo esto, entonces pues uno se queda como que bueno, de tal vez en ese momento yo no entendía profundamente las palabras que él me dijo, aunque pues de hecho yo decía, es que todo se suscitó porque yo dije, yo desearía tanto tener un papá así como el tuyo, como el que tú tienes. Y ahí fue cuando él me dijo, y yo desearía tanto que lo que mi papá predica lo viviera en la casa y con nosotros. Porque yo se lo dije a él, que yo quisiera, yo desearía tanto tener un papá como el tuyo. Claro, porque uno lo ve al pastor allí, claro. ¿Sí? Entonces, y ahí fue cuando él me dijo, y eso me dejó a mí marcado. Y luego, amados hermanos, pues pasan los años, nos hacemos hombres, o más bien, sí, empezamos a entrar en una edad de desarrollo, digamos, de juventud, y yo veo que él inmediatamente empieza a torcerse, a desviarse en el alcohol, aún incluso hasta en las drogas, lamentablemente, y todo esto. Y ha sido un proceso bastante difícil para él hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy ha tenido que luchar con el alcoholismo y con todo esto, hijo de pastor, ¿sí? Desde niño. Entonces, esto es bastante crítico. Yo decía, yo no quiero eso para mi hija. Yo no quiero. Entonces, yo entendía que mi primera responsabilidad y mi primer rebaño, claro, pues que yo tenía que pastorear, pues era a mi esposa, claro, y a mi hija, claro, y que eso no lo podía hacer solamente con palabras, sí, sino que todo lo que yo predicara, por eso yo siempre le decía, Señor, que todo lo que yo predique en una plataforma sea realmente lo que yo iba. Yo siempre he dicho, Señor, no me permitas nunca, jamás decir nada, enseñar nada en un púlpito de lo que yo no vivo en mi casa, de lo que yo no vivo, Señor, en mi familia. Por favor, no quiero ser un hipócrita, no quiero mostrarme como algo que no soy. Eso siempre se lo he pedido al Señor. Y pues yo le doy gracias al Señor porque hoy ya nuestra hija pues es una mujer, ya 25 años, ahí voy dando datos, ¿sí? Arquitecta es ella, ¿no? Hay que aprovechar el espacio, hermano. Hay buena que gente. El programa, vea, se las aconsejo, ¿cómo se dice? Recomiendo. Pero de verdad que el corazón de Valentina ha sido un corazón, sí, y lo que yo siempre le he dicho a ella es, Valentina, no quiero que tú sirvas al Señor, ni le correspondas a Él, ni le busques a Él, porque eres la hija de los pastores. O sea, yo sirvo en la iglesia al Señor porque soy la hija de los pastores. Yo busco porque soy la hija de los pastores. Yo creo porque como mi papá es el pastor, pues toca creer, sí, en eso que está diciendo, pero yo no tengo ningún tipo de pensamiento sobre eso particular, sino que pues si lo digo, eso será verdad.
Sí, que sino también se da mucho. en realidad tú sirves al Señor porque lo amas a Él, porque eres hija del eterno Dios. Claro que Porque sí. lo amas, porque le has podido conocer, no porque es que tus papás, porque el día que nosotros no estemos, tú debes seguir una vida devota al eterno Dios, una vida entregada y consagrada. Mire que estos muchachos apenas crecían, los de las historias del profeta Shemuel, del sacerdote Elí, de Ibio, apenas crecían de una vez. Se comportaban como no debían comportarse, hacían actos que no debían hacer, pareciera que explotaran por dentro y dejaran sacar lo peor, y simplemente entonces habían vivido, era como dentro de una cuestión de falsedad, de engaño, de mentira, una vida que no era. Yo le digo a ella eso, por favor, tú tienes que amar al Señor. Si sirves al Señor es porque tú de verdad lo haces, claro. Es porque lo amas, es porque tú quieres de verdad hacerlo. Y eso es algo que para mí siempre ha sido fundamental, que mi hija en realidad desee y ame al Señor, pero porque ella ha entendido que Él es su vida y no porque sus papás son pastores. Entonces, como son pastores, entonces tiene que hacerlo. Porque si no, entonces ella haría otras cosas muy diferentes. Claro. No. Entonces, pues eso es para nosotros, sobre todo, pues para mí, muy importante. Muy importante. Y con base en eso, Valen, con base en todo lo que estamos diciendo, porque si hay algo que es muy claro y es mucho más difícil ser luz en la casa, ¿sí? A veces la gente prende la luz afuera, está con los de afuera dando una apariencia afuera de muchas cosas de la palabra y que vive una vida de piedad. Pero muchas veces esas personas no tienen esa misma luz adentro, entonces no tienen sus hijos en sujeción, bueno, una cantidad de cosas y que no quieren ni siquiera vivir conforme a la palabra. En el caso particular de Valen, como lo comentaba Carlos, pues no, llegó un momento en que yo como mamá de una mujer ya adulta, hecha y derecha, pues percibí como esa situación donde yo empecé a notar que Valentina solita tenía posturas acerca de su parte espiritual bien definidas y bien claras. Y a mí me gustaría que de pronto le pudieras decir a los que nos están escuchando, ¿en qué momento te diste cuenta que realmente querías seguir en ese camino de salvación? Porque yo creo que mientras estás pequeña y uno te lleva y te enseña y te muestra, pues digamos que vas como tomadita de la mano. Yo hago esa analogía así, tomadita de la mano, pero hay momentos en que ya mamá y papá no están de la mano porque están más grandes, ya no tienen que llevarte como con... Más independiente. Suelta y se vuelve independiente, pero sola decides, bueno, no hay que llevarme porque yo sé que ese es el camino que debo seguir, ya me puedes soltar. Sí. Yo, digamos, lo tengo claro porque lo vi, pero no sé tú en qué momento lo fuiste como identificando. Esa es la vida que yo quiero, este es el Dios a quien yo quiero servir. Como quien dice, tu Dios será mi Dios, mamá, y yo voy a ser parte del pueblo de Israel. Por tu propia cuenta. Ajá. Bueno, ok. Principalmente creo que mi camino hacia la salvación fue paulatino. O sea, no tengo como un episodio en donde yo haya dicho, no, es que yo me defino por este camino de salvación, sino que como recibí la instrucción desde muy pequeña, paulatinamente yo iba teniendo ese entendimiento desde la niñez. No fue algo que yo vine a caer en cuenta así de la nada en mi adolescencia o cuando cumplí, por ejemplo, 12 años, que es cuando generalmente pues los jovencitos o los adolescentes empiezan a tener como esa conciencia de la vida, sino que fue algo muy paulatino que yo fui entendiendo desde muy pequeña. Y no sé si fue algo especial conmigo de que Dios me lo permitió vivir así. No sé si de pronto sí hay las personas generalmente tienen como ese encuentro, sino que realmente fue desde la niñez que yo lo entendí. Sí hay algo que me marcó muchísimo y es cuando sentía, o pude como experimentar a Dios por primera vez en mi vida, como su presencia, porque mis papás obviamente me habían hablado acerca de Él y yo siempre les preguntaba, ¿por qué en las ministraciones, en las alabanzas, cuando la gente adora a Dios, por qué la gente llora, por qué la gente se quebranta? Mamá, ¿por qué hacen eso? Papá, ¿por qué hacen esto? Y yo pues no lo entendía, yo solo veía a las personas que al estar ante la presencia de Dios pues experimentaban este tipo de cosas.
y no lo entendía, pero sí desde muy temprano tenía como 6 años, y pude experimentar esa presencia del Señor que realmente tocó a mi vida y pude sentir a Dios como mi padre. Entonces sentí algo tan hermoso que de verdad pude experimentar la presencia de Dios por primera vez en mi vida y eso surgió un quebrantamiento en mi vida en donde se me empezaron a venir las lágrimas y yo, wow, ya entiendo por qué la gente experimenta esto, es porque es la presencia del Señor que invade todo su ser y porque realmente uno lo siente como ese padre que te abraza y siendo muy pequeña. Entonces no sé si fue algo como muy especial, un trato de Dios, no sé, especial hacia mí o no sé si, bueno, cada persona tiene su Ujú. proceso. ¿Y cuántos años tenías más o menos cuando eso? 6 años. Estabas muy Yo, pequeña. yo quiero decir algo. Yo recuerdo un episodio que nosotros vivimos como, sobre todo, pues, digámoslo como familia, pero pensábamos que Valentina de pronto no lo estaba viendo, pero No ya, lo ya sí vivían. lo estaba viviendo. Y fue uno de los episodios más difíciles y más dramáticos de nuestra vida, sobre todo dentro del tiempo ya del ministerio, que le llamado ministerial. Estábamos pasando por una persecución tan terrible, pero que querían era destruirnos completamente. Y estábamos obviamente enfrentando esto y uno empieza a sentirse como solo, ¿sí? Como si estuviera en una soledad tremenda. Entonces recuerdo que estábamos en nuestra casa y en medio de esa situación estábamos orando con mi esposa y estábamos en la sala, entonces mi esposa y yo nos abrazamos y empezamos ahí a orar. Estábamos ahí en la sala de nuestra casa orando, pero ambos estábamos muy heridos. Ambos nos sentíamos muy afligidos, nos sentíamos como tan desconsolados. Entonces tratábamos de consolarnos los dos, ¿sí? Frente a esa persecución tan terrible y tanta mentira y tanta cosa. Estábamos allí, entonces nos agachamos. Recuerdo que nos agachamos, prácticamente nos pusimos casi de rodillas y estábamos abrazados los dos allí llorando y llorando. Y estábamos llorando pasitico en nuestra sala para que nuestra hija, que tenía 5 años en ese momento, no se diera cuenta. Eso fue en abril de 2003. Oh, Abril de 2003. Para mí eso marcó, tremendo. realmente eso marcó mi vida. Año 2003, abril. Entonces, estábamos allí en esa situación tan trágica, esa situación tan difícil, y no queríamos llorar, o yo no quería, porque yo decía, la niña no se da cuenta, se supone que ya la habíamos dejado en la habitación que quedaba en la parte de atrás, y ella estaba ya acostadita, y yo acá y todo eso, cuando yo de repente siento que me ponen una mano sobre la cabeza, y cuando me doy cuenta, era Valentina que se había levantado y vino hacia nosotros. Y puso una mano sobre mi cabeza y la otra mano sobre la cabeza de mi esposa. Y empezó a decir, Señor, te pido que sanes a mis papitos. Wow, eso para mí. Sí, eso fue muy bonito. Fue tan estremecedor porque era mi hija. Pero yo estaba sintiendo en ese momento que era el mismo eterno Dios que nos estaba ministrando a mi esposa y a mí. Y ella puso sus manos sobre nosotros, ella. Nosotros estábamos casi de rodillas, así tirados en el piso, y ella puso sus manos, una manito sobre mi cabeza y la otra manito sobre la cabeza de mi esposa, y decía, Señor, así ustedes podrán entender, 5 años, tenía 5 años. ¿Cómo habla un niño de 5 años? Por favor, sana a mis papitos. Sana a mis papitos. Sana a mis papitos. Tal vez ella no sabía o no entendía la trascendencia de todo lo que estaba pasando en ese momento, pero ese ruego, sana a mis papitos. Yo allí en ese momento entendí, por lo menos yo personalmente, que el Señor nos había dado una bendición muy grande a través de nuestra hija. ¿Sí? Y que ella sería una mujer que serviría al Señor. Para mí eso fue, y tenía 5 años. Entonces tú dices ahora, Valentina,
que precisamente tenías 6 años cuando empiezas a experimentar eso. Es decir, que era algo que ya venía. Porque ¿quién le dijo a ella? Ella hubiera podido venir allí porque están llorando o porque esto, ¿qué tiene, papá, qué tiene? No, puso sus manos de una vez y empezó a orar. Y su oración era: sana mis papitos, Señor, sana mis papitos, Señor, sana mis papitos. Eso fue impactante. Para mí fue impactante. Y eso es porque yo siempre los veía a ustedes en ese ejercicio, entonces yo lo aprendí. Como siempre los veía en ese ejercicio, entonces yo lo fui aprendiendo y por eso paulatinamente es que yo me voy enrutando en ese camino hacia la salvación, porque claramente es lo que me enseñan. O sea que puedes decir que el peso del ejercicio de nosotros influyó en tu vida espiritual, y yo sí quisiera que dijeras eso, no porque nosotros te lo estamos pidiendo, sino porque muchas veces muchos jóvenes dicen: pero si yo no veo que mi papá viva conforme a la palabra, ¿por qué me quiere venir a exigir a mí eso? O sea, sí influenció el peso que nosotros, y de buena manera el peso, ¿no? Como el ejemplo más bien que nosotros pudimos darte, influenció entonces. Exactamente, eso es lo más importante, la influencia a través de la práctica. Porque muchas personas de pronto tienen padres que son incoherentes, entonces predican una cosa, así no sean pastores. Estamos hablando de cualquier padre de familia que de pronto predica una cosa, pero en su casa no lo aplica, o de pronto en la iglesia aparenta de que sí está aplicando la palabra, pero realmente en su casa no lo está haciendo. Entonces esta incongruencia hace que sus hijos finalmente se aparten del camino de la salvación, porque no hay coherencia. Claro, no hay coherencia, y hay otra cosa que, por ejemplo, a mí como pastora me han dicho: pastora, pero ¿qué Shabbat? Si mis papás pudiendo guardar Shabbat no lo hacen. No hay un ejercicio de eso. Entonces, ¿cómo me quieren venir a decir a mí que guarde Shabbat? Otros me han dicho, por ejemplo: mis papás pueden dejar de trabajar porque son independientes ese día, pero ese día normal salen y trabajan, no tienen ningún inconveniente, y quieren venir a hacerle entender a uno que Shabbat, que no sé qué. Entonces eso es muy complicado. Entonces a veces pareciera que hiciera más daño realmente una persona que dice vivir conforme al evangelio, que el que tiene un papá que de antemano ese hijo sabe: no, mis papás son incrédulos, yo estoy aquí tratando de vivir conforme a la palabra con unos padres incrédulos, pero la persona hace la salvedad porque chulea, porque pues son incrédulos. Pero es que es más duro, eso ahí sí es un peso muy tenaz, ver de pronto esos muchachos que: pero paz, ¿de qué me hablas? Mi mamá ni siquiera tiene un lugar en la sala o un espacio en la habitación donde nos llama: hijos, vengan, madre, padre, sentémonos. Y estamos hablando de padres cabeza de familia. Entonces, ¿cómo quieren que uno ame esto si realmente no hay ese ejemplo? Y sí es importante para ti, tú piensas como hija, que ese ejemplo te ayuda a estabilizar esa parte espiritual, te la refuerza. Claro, por eso es que yo estuve y puedo decir en ese momento que estoy fundamentada sobre la roca que es nuestro Señor Yeshua, precisamente por eso, porque mis padres ayudaron a que me consolidara allí con su ejemplo. Otra cosa que a mí me parece importante, y sobre todo en esta época en la que estamos, en donde la figura del varón, la masculinidad y la figura de padre está tan desdibujada, yo quería hacerte la pregunta: ¿tener un padre terrenal conforme al diseño bíblico del Señor influye o hace permite en tu vida un ejemplo grandísimo en tu relación con el Padre Celestial? Porque es algo que ellos también tienen que saber y tienen que entender. ¿Influye esa presencia de un Padre terrenal conforme al diseño del Señor, con dificultades, con errores, que son cosas que se pueden ir organizando, pero que vive conforme a la palabra? ¿Influye? Sí, totalmente. Yo pienso que para las personas que tenemos Padre presente, es más sencillo entender esa figura del Padre Celestial. Incluso cuando yo leo muchas de las acciones que nuestro eterno Yahweh tomaba con base a Israel, que digamos puede ser Israel viéndolos como sus hijos, muchas de esas características yo las veo reflejadas en mi padre terrenal. Entonces, por ejemplo, cuando Israel de pronto se desviaba y entonces el Padre Eterno les
llamaba la atención con brazo fuerte y así yo también siento a veces que mi papá es radical y exigente, estricto, es fuerte, o sea, quienes conocen a mi papá saben que él es un poco estricto. Un poco nada más. Sí, entonces... Un poco. Yo veo todas estas características en mi Padre terrenal y yo voy comparando y digo, wow, es que así es el Eterno, así es que Él nos disciplina y yo veo el amor de mi Padre en esa disciplina y también veo el amor de mi Padre celestial en esa disciplina que le marca a sus hijos. Entonces, claramente sí veo un reflejo y sí puedo sentir como ese sustento, esa provisión de parte del Señor también se refleja en mi Padre terrenal. ¿Y por qué yo hago de pronto esa pregunta y por qué me gusta que lo amplíes de esa manera? Porque la gran mayoría de las mujeres crecimos sin un padre, o hay unas que lo encontraron o tuvieron cercanía con padre presente, ausente, porque los hay presente, ausente, o hay otros que simplemente no estuvieron. Son muy pocas las mujeres realmente en Latinoamérica que tienen esa posibilidad de tener un padre terrenal que sirve de ejemplo y de modelo a lo que podría ser el contacto con un padre celestial. Y tal vez por eso esa gran cantidad de mujeres tiene esa dificultad para conectarse con el Padre Celestial. Y lo que ella decía, fácil, ella sabe que su Padre terrenal es estricto, sin embargo sabe que la está disciplinando con amor y que como es su proveedor, su protector, su todo, se somete de manera fácil a eso, entonces recibe más fácilmente la disciplina. De ahí que las mujeres y los hombres también, cuando no han crecido con un papá, les es muy difícil y tienen una lucha constante y permanente con la sujeción a sus autoridades. Porque el reflejo del Padre espiritual que nosotros empezamos a aprender a través de la palabra viene muchas veces también de ver el tipo de padre que tuvimos en la tierra, si lo tuvimos o no lo tuvimos, o si estuvo presente pero ausente realmente para nosotros, o fue un hombre que no dio ejemplo. Entonces yo quiero que usted, que está allá en la sala de su casa, si es hombre, si es mujer, ¿cómo fue esa relación con su Padre terrenal? ¿Cómo está haciendo esa relación con su Padre celestial? Lo bueno y lo bonito es que cuando nosotros conocemos el amor del Padre, cuando nosotros conocemos que el Padre Celestial es el todo y la plenitud, pues los que crecimos sin papá somos libres y empezamos a disfrutar de esa paternidad. Pero tenemos que anhelarlo y tenemos que buscarlo. Y de ahí viene lo que es la identidad. Quiero preguntarte, ¿eso hizo que tú encontraras la identidad como hija en él? El tener ese Padre terrenal hizo que pudieras tener como esa identidad con el Padre Celestial. Claro, yo siempre me sentí como una hija amada por mi Padre Celestial, porque mi Padre terrenal me amó. Entonces siempre a través de eso yo vi ese reflejo. Para mí fue muy fácil entenderlo. Es más, quisiera dar como un ejemplo. Para mí es muy fácil, por ejemplo, cuando mi papá está en una circunstancia, en una situación, por ejemplo, si él me va a transportar en moto. Cuando yo voy en moto con mi papá, yo me siento segura, no importa que de pronto se meta en un hueco. O sea, yo voy tan segura, yo voy como tan desprendida de la vida, como pensando en nada, como que si estoy con mi papá, todo va a estar bien, así siempre, pero si digamos es otra persona la que me está llevando en moto, yo voy como rígida, como tensa, como, uy no, de pronto nos vamos a caer, sí, no confío en otras personas como lo hago con mi Padre terrenal, porque yo sé que Él siempre va a propender, obviamente es un ser humano, él puede que nos estrellemos, puede haber un accidente, pero es como... Pero lo veo remotamente posible. Exacto, es como que, no sé, voy desprendida como, sí, de cualquier problema que pueda estar pensando, ¿no? Voy como voy con mi papá, voy segura, ¿sí? Y eso es lo que Dios Así quiere. mismo es con el Padre Celestial. Yo sé y puedo confiar plenamente en Él porque Él es mi Padre, Él tiene cuidado de todas mis circunstancias y así esté pasando por una aflicción o por una situación muy difícil, para mí es fácil confiar en el Padre Celestial. Haces esa relación muy fácil, digamos que hace como una conexión, ¿no? Espiritual, así como el cerebro hace conexiones constantemente, lo que el Señor quiere de nosotros como sus hijos es que mantengamos en esa conexión fácil con Él. Obviamente,
a unas personas se les da mucho más fácil que a otras y eso sí tiene que ver mucho con ese padre. Por eso es que nosotros aquí, desde esta iglesia, de esta comunidad, porque realmente somos una comunidad que estamos interesados en los padres, en los hijos, en las madres, en absolutamente todo, pues queremos que los que tienen ese ejercicio de tener, de los niños de la congregación, de la comunidad, que tienen a papá y mamá dentro de la comunidad, dentro del Israel de Dios, dentro de la iglesia del Mesías, pues se ubique en el rol que cada uno tiene que tener para que crezcan adultos saludables física, emocional y espiritualmente. Porque nosotros como adultos sí arrastramos heridas del pasado que se reflejan mucho en el comportamiento que tenemos como hijos de Dios. Pero cuando nosotros criamos los hijos así, entonces ya esta generación va a crecer mucho más fuerte, mucho más fortalecida espiritualmente. Y esta generación necesita estar fortalecida porque a ellos les tocó nacer en una generación, en la última generación, la generación perversa, donde sí estamos en el hueco de su mano, porque eso lo dice la palabra, pero el Señor nos da la oportunidad a que nuestros hijos entiendan eso a través del ejemplo que nosotros le damos a través de la palabra. Entonces a mí sí me gustaría, ¿vale? Yo quería decir algo, sí, discúlpame. Ahora que Valentina decía pues que de pronto pues que soy estricto y pues los que me conocen, la verdad es que yo soy consciente, cuando nosotros fuimos, o por lo menos yo fui criado, pues yo fui criado con en unas debilidades, una deficiencia, claro, en una falta, en una carencia de la figura tanto paterna como materna, ¿ok? Porque me criaron mis abuelos. Entonces, el mayor anhelo de mi vida siempre era poder tener papá y mamá. claro. Sí, ese era, digamos, como mi deseo, mi anhelo. De hecho, yo tenía muchos primos y yo siempre decía, de hecho, a veces yo le pedía, incluso yo recuerdo que siendo niño yo oraba y le pedía perdón a Dios porque a veces yo sentía envidia de mis primos que tenían su papá y su mamá, y cuando yo los veía con papá y mamá, entonces había ciertos primos que yo sentía como envidia. Yo le decía, Señor, perdóname, por favor, porque yo estoy envidiando a mis primos, no debo hacerlo. Pero siempre quise eso. Ahora, yo obviamente crezco, me convierto en un hombre, pero ¿qué pasó? Yo no permití que esa situación que yo viví, pues se convirtiera en una debilidad para mí, porque eso se convierte en muchos padres en debilidades, porque hay padres que dicen, no, es que yo pasé por tal cosa, entonces yo no voy a permitir que mis hijos pasen, entonces se van al otro extremo. Entonces, si bien yo tuve esa carencia, pero yo dije, no, yo voy a ser un papá como papá. De hecho, voy a ser un papá como me gustaría que hubieran sido conmigo. Exacto. ¿Sí? El papá que hubieras querido tener. Sí, el papá, eso. Yo dije, yo voy a ser el papá que yo quise tener. Y pues es más difícil con una mujer, es más difícil con una hija, porque pues yo creo que uno como varón, pues es más difícil exigirle a una hija que exigirle a un hijo, a un varón. Pues sí. El Señor no nos permitió tener el varón, pero pues yo me imagino que debe ser así, porque pues uno de todas maneras, uno está como dado a que como varón uno protege y consiente a las mujeres, ¿no? Sin embargo, yo dije, no, pero yo quiero que mi hija sí aprenda a ser independiente. Algo que sí quise siempre, eso fue de una vez, o sea, siempre tratando de ser independiente. Por eso cuando, ¿en qué colegio la van a colocar? Muchos nos decían, no, ahí está el colegio cristiano y este otro colegio. Yo le dije, no, quiero meterla en un colegio católico. ¿Pero por qué católico? Para que ella se enfrente a las cosas. No la quiero tener en una burbuja, no quiero que ella, sino que ella aprenda a enfrentarse a las cosas y la realidad. Sobre todo porque pues era hija de pastores, claro, y ya aquí pues todo el tiempo y no enfrentar de una vez la vida. Así es. Entonces yo empezaba a darle a ella como empezamos a darle como esas responsabilidades, sí, que ella debía tener, pero también eso también marcado dentro de la confianza. Porque creo que cuando uno va edificando sobre los hijos, pues uno también tiene que irles dando confianza. Y algo pues que también yo hacía, sí, yo le exigía, pero también en el marco de la confianza, de esperar que ella de verdad hiciera, fuera allí, por ejemplo, en el colegio. Mi esposa le revisaba a ella las tareas, en un principio acompañaba y todo eso, pero se le enseñó a ella a tener tal responsabilidad que luego ya no fuéramos nosotros que estuviéramos encima de ella revisando. Y de verdad, ya cuando ella estuvo en la secundaria o en el colegio en la secundaria, yo por lo menos yo no estaba detrás de ella
muéstrame si ya hizo tareas y todo eso. Sí le pregunté, ¿ya hiciste tareas? Sí, papá, o estoy haciendo tareas, pero no estaba ella. Muéstrame a ver si lo hizo y todo esto. Y ya en la universidad, No, ni pues siquiera ya. se dieron cuenta de mis notas. Yo simplemente le decía, bueno, tú tienes que ser responsable, es por tu bien. Entonces, esa es la bendición. No, imagínese que Es que salía uno- 7 de la mañana, llegaba a 8, 9, 10 de la noche y yo no sabía de mi hija en todo el O, día. o cuando nos llamó, o cuando habló con nosotros la primera vez que estando en la universidad, que nos dijo ella, papá, me voy a tener que quedar en la casa de una compañera que estaban haciendo un trabajo en la universidad, no alcanzamos, voy a tenerme que quedar a dormir acá porque pues nos va a tocar trasnochar y de aquí salir. Y como ella vivía relativamente cerca a la universidad, pues yo le dije, listo, mi amor, pues yo creo en ti, yo tengo confianza, recuerda, tú no vives a los ojos de nosotros, tú Sí, vives a los al ojos del Eterno. del eterno Dios. Es el ojo del eterno Dios que está sobre ti y ya pues tú eres una mujer también. Entonces, ese tipo de cosas, de ser estricto, de esto, lo que hace es que la persona se afiance en su carácter, se afiance en su vida y pueda ya libremente, de manera espontánea, poder enfrentar las cosas como debe hacerlo. Y no por una imposición, sino cuando digo espontáneamente es que espontáneamente le sale su vida espiritual, espontáneamente luce, o sea, no va a ser algo forzado, no es que yo me tengo que comportar así porque soy la hija de los pastores, no. Y te tocó, De hecho, creo, estudiar en la con ellos, universidad, ¿no? Algo así te tocó. en la universidad le molestaban a veces a Valentina ¿Cómo por era que eso, te ¿no? decían? Que es la que le decían y por ser hija de pastor y por estar allí, por estar todo esto muchas Órale, veces, Dios. sí, Sí. no, o la molestaban, como que no No, podemos pues, creer que ah. seas así, o que no tengas novio, o que no salga y todo esto. Sí, pues o sea, se quedan impactados, por ejemplo, de que todavía no tuviera novio, nunca hubiese tenido un novio, y para mí era totalmente normal, y yo les Y hasta el día de hoy no lo ha tenido. Y es que a él le funcionó muy bien la estrategia. A ver, porque- ¿qué Porque él me dijo, mi papá me dijo, mire, si usted pierde un semestre, yo le dejo de pagar la carrera. Entonces yo siempre estaba, Dios mío, o sea, no Y se yo, enteraba de mis notas, porque de verdad mis papás, o sea, ellos Sí. confiaban plenamente en mí y todo eso, ¿no? Pero sí, él usó una muy buena estrategia, entonces sí. Sí, era es la como que, responsabilidad. Dios mío, igual tengo que rendirles a mis papás porque si no, o sea, me va a tocar que a mí, o sea, trabajar para Claro. estudiar, entonces si él me está dando la oportunidad de hacerlo, entonces yo... Igual también fuiste ejemplo en la Y universidad. también quería hacer una acotación y es que muchas veces los padres les enseñan a sus hijos a actuar bien por la apariencia ante las demás personas. Y es que siempre a mí se me inculcó que esto no era por cuanto a las demás personas, sino que era porque Dios mismo me estaba viendo. Exacto. Entonces realmente yo nunca hice como, no, es que es porque fulanita me va a ver. No, nunca tuve ese miedo, sino que, bueno, Dios mismo es el que me está viendo, me ve en la intimidad, me ve cuando estoy con muchas personas. Entonces, esa vida de apariencia realmente yo nunca la llevé, siempre tuve presente que era el Señor mismo el que me estaba viendo, que no eran las personas, era Dios mismo el que estaba siendo mi juez. Por eso pienso que nunca se me enseñó eso de la apariencia ante las personas. Sí, y es que eso es muy importante porque precisamente era lo que yo por lo menos tuve la oportunidad de vivir cuando yo era niño, pues con algunos hijos de pastores que pareciera como que todo fuera por la apariencia, o sea, te portas bien porque es que tú eres el hijo del pastor y te tienes que portar bien porque tú eres el hijo del pastor o tienes que dar ejemplo porque eres el hijo del pastor. Yo decía, no, yo no quiero una vida de esas así para mi hija, porque ella haga, porque es que es la hija de los pastores. Entonces, como es la hija de los pastores, entonces por eso lo tiene que hacer. No, ella es la hija de Dios. Sí, o sea, es hija, exacto. no es hija de pastores, es hija de de Dios. unos hijos de Dios. Ujú. Que por la gracia de Dios, tenemos un llamado pastoral. Amén, gloria a Dios. Pero no quería yo que ella precisamente cayera en eso, sobre todo porque yo había visto lo terrible y lo negativo que había sido para muchos hijos de pastores esa condición. Y viéndolo, pues yo no quería exponer a mi hija así. Por eso, pues, de todas maneras, yo sí quise enseñarle eso, porque es que al fin y al cabo, gracias al eterno Dios, a mí se me inculcó eso. Eso fue lo que me inculcó mi abuela. Tú eres un hijo de Dios.
Y debes vivir para el Señor, debes vivirlo para Él. No es porque yo esté detrás de ti o porque lo tengas que hacer, porque yo te lo impongo o yo te lo digo, sino porque así debe ser para tu salvación, para tu vida eterna. Y me enseñó a amar la vida y sobre todo la vida eterna. Entonces es algo que yo tuve en mí y por eso pues yo trataba siempre de ir en ese camino y pues es lo que yo quise enseñarle a mi hija, ¿sí? Que ya cuando ella se convirtiera en una mujer, porque nosotros como padres de familia debemos entender que cuando nuestros hijos ya entran en la etapa de la adultez, pues sí, nosotros podemos opinarles a ellos y muchas veces yo creo que nos consultarán sobre decisiones que deben tomar, porque pues creo que cuando los hijos ven en sus padres unos buenos referentes, pues ven en ellos los consejeros. Y pues yo siempre estaré para mi hija y pues en la experiencia que Dios me ha dado, pues poderle a ella tratar de aconsejar, estar allí. Pero pues va a haber momentos en donde ella definitivamente como adulto, y todos debemos entender eso, que nuestros hijos van a llegar a una etapa de adultos. Y ahí ya nosotros prácticamente seremos espectadores de sus decisiones, porque tomarán sus decisiones. Pero ¿cuál será la satisfacción de nosotros? Saber que inculcamos en ellos tal palabra, inculcamos en ellos tal bendición y les enseñamos a caminar en el camino correcto, que tenemos la certeza, o por lo menos la esperanza, de que tomarán las mejores decisiones basados precisamente en esa palabra que se les ha inculcado, en esa palabra que se les ha dado. Y pues eso es lo que yo he tratado de hacer. Yo tuve una hija, alguien podrá pensar como Valentina es hija única, es mujer, y es hija única, pues es mi mimada. Sí, la verdad, nosotros como padres de familia, o por lo menos como papá, pues yo siempre traté, o sea, uno siempre mima a sus hijos, pero pues el hecho, una cosa es mimarlos, que es ese quererlos, ese amarlos y todo eso, consentirlos, y otra cosa es crearlos o formarlos como buenos para nada. Y eso yo no quería que fuera Valentina, ¿sí? Yo sí quería que ella fuera siempre, estuviera allí respondiendo, que fuera siempre una persona que diera ejemplo, que fuera ejemplo a los demás. Siempre le hablaba mucho de ella, a ella de que ella debía ser luz. Precisamente estaba en un lugar donde la pusimos para que fuera luz, porque yo entendía eso, una luz se enciende no para ser puesta debajo de un mueble, sino arriba, por encima del mueble, para que alumbre a todos los que están en casa. Yo dije, bueno, ella es luz y que lleve luz a muchos, y en su colegio y en la universidad y en todos los aspectos que ella ha hecho. Y a mí, hoy por hoy, la verdad, cuando yo veo a mi hija, ya es una mujer como tal, que viendo cómo ella busca del Señor, es su compromiso en la congregación. El compromiso que Valentina tiene en la congregación es un compromiso muy, muy alto. Su responsabilidad, muchas veces la veo yo en eso, y le doy gracias al eterno Dios, porque no lo hace porque es que la hija de los pastores, sino que ha entendido realmente cuál es su llamado y a qué ha sido llamada, ¿sí? Entonces, pues, ese es el propósito, y pues yo quería de pronto sí acotar esa parte allí de esa rigidez, de pronto alguien podrá pensar, o que ha sido como muy radical, pero es por formarla a ella como una verdadera hija de Dios, ¿sí? Porque yo entendí que más que mi hija, porque cuando yo la presenté en el altar, yo recuerdo que yo le dije, Señor, más que mi hija, es tu hija. Amén. Y es una heredera de tu reino. Entonces, eso yo siempre lo entendí, y yo que le dije, Señor, yo te quiero devolver siempre una heredera, porque tú me entregaste una heredera, y yo te quiero devolver una heredera y no haberla perdido. Claro, ¿sí? Y entendí que por medio de la palabra, pues yo la podía encaminar, y de esa manera, pues tener esa bendición. Y pues yo sé que alguien dirá, no, pues que los papás siempre van a hablar muy bien de sus hijos, y por eso los pastores hablan muy bien, no van a hablar mal de su hija. Pero la verdad es que con Valentina como padre nosotros encontramos como ese aliciente, ese bálsamo tan especial, de ser una mujer hoy, que fue una niña, desde niña fue muy dócil y sigue siendo muy dócil al Señor. Sigue siendo muy dócil, no a nosotros, sino ahora al Señor, porque ahora le sirves a Él, es para Él. Y pues esa es esa gracia. Claro, y cuando uno lleva a los niños por el camino de salvación, cuando uno lleva a los niños,
cuando uno les enseña a los niños con el ejercicio de hacerles entender la palabra, pero también ponerla que ellos vean el ejemplo en nosotros, pues hace que ellos se desarrollen como adultos espirituales saludables. Y algo que a mí particularmente me pasa es que yo hubiera querido ser como ella. Wow. Era como la oportunidad, o sea, mis padres, mi mamá hizo mucho por mí, mi abuela, mi tía también fue una mujer muy importante en mi vida. Pero en el ejercicio de querer, cuando decía Carlos de un envidiar de pronto que alguien de la familia sí tuviera un papá y una mamá, porque no solamente te pasó a ti, sino que también me pasó a mí, envidiar de pronto que otros tengan ese núcleo que cualquier niño necesita, es que no lo necesita uno que otro en particular, todos los niños necesitan eso. Entonces, ver a mi hija, que a la edad que tiene ella no ha cometido los errores que yo sí cometí por la falta de tener a mis atalayas espirituales, que eran mis padres, a mi lado, porque mi papá se fue y porque mi mamá asumió el rol de mi papá, porque le tocaba, porque le tocó, porque yo sé que allá detrás de esta cámara hay familias y hay mujeres que pueden estar diciendo, pastora, pero es que a mí me toca, y yo lo sé, y para ti que te toca eso, el Señor tiene una bendición especial. Para ti que te está tocando esa situación, Dios es el defensor de huérfanos y de viudas. Para ti hay algo especial, pero nosotros estamos hablando de aquellos que tienen la oportunidad de tener a papá y mamá, cómo pueden levantar los niños de una manera totalmente diferente. Lógico, cuando yo veo a mi hija a los 25 y yo me miro a mí a los 25 años, yo digo, gracias Señor, porque a través, o sea, Valentina iba creciendo y el Señor iba sanando mis heridas. El Señor sanó heridas de infancia, sanó heridas de juventud y ha sanado heridas en mi corazón. Y pienso que uno se da esa oportunidad, des esa oportunidad, papá y mamá. De lo que no tuvieron ustedes espiritualmente, ustedes se lo puedan otorgar a sus hijos. Y yo les digo que el Señor va a terminar de sanar las heridas y les va a dar la victoria con esos hijos. Y yo sí quisiera, Valen, que antes de que termináramos y cerráramos, tú pudieras de pronto decirle, aquí hay niños, porque yo sé que hay niños que están escuchándote y te admiran, porque los niños pequeños te admiran mucho y tú lo sabes, pero los chiquiticos se arriman y te admiran, pero también hay jovencitos. Y yo quisiera que tú les hablaras a ellos de la importancia de realmente estar apegado al Padre Celestial, honrar a ese Padre. Sí, de esa importancia. ¿Y qué consejo les podrías dar a ellos para que pudieran realmente honrar a sus padres? ¿Sí? Porque como dice mi esposa, como dice tu madre, la verdad es que aquí en la congregación muchos chicos y aún de los adolescentes, de hecho hemos conocido adolescentes que dicen, yo quiero ser como Valentina, dicen, yo quiero ser como Valentina, y les doy gracias al Señor por eso. Entonces, ¿qué consejo podrías darles a ellos y cuál sería la mejor forma de que ellos pudieran honrar a sus padres? Ok, bueno, primero que todo uno debe honrar a sus padres, empezando porque ellos fueron tus dadores de vida. Entonces, empezar agradeciendo eso. De pronto, si tus padres no han sido un buen ejemplo, un buen referente, realmente no importa, porque el mandamiento está dado. El mandamiento es honra a tu padre y no dice independientemente si ha sido buen o mal padre, o si ha sido un buen referente o un mal referente. El mandamiento es la honra a tus padres. Y esa obediencia es la que trae la bendición hacia tu vida. Ok, bueno, gracias Valentina. Pues para nosotros es una bendición poder contar con tu testimonio. Claro. Sí, de verdad, el testimonio pues, de nuestra hija para nosotros es muy, muy válido, sobre todo cuando la Biblia dice que ustedes, lo enseña, observen a sus pastores y cuál ha sido su ejemplo. Y pues el ejemplo que nosotros tenemos para entregar en nuestra vida y obviamente el ejemplo con nuestra hija a través del testimonio. Amén. ¿Ok?